Vale chicos, el episodio 7 acaba de salir y hay un momento con Jax que se me ha quedado grabado desde que lo vi, porque justo antes de que presione ese botón rojo, tenemos estos rápidos destellos de lo que parecen ser recuerdos del mundo real. Y cuando realmente te sientas y miras lo que muestran estas imágenes, más algunos otros detalles del episodio, como su habitación, comienza a formarse esta teoría que es, honestamente, bastante devastadora. Entonces, hablemos de lo que realmente estamos viendo en estas imágenes de flashback. Tenemos tomas de este vecindario residencial al atardecer o temprano en la noche. Y puedes ver casas con luces encendidas, árboles bordeando la calle y hay una señal de límite de velocidad que claramente dice 20, lo que significa que este es el tipo de vecindario tranquilo donde viven familias, donde los niños probablemente están afuera jugando o montando bicicletas después de la escuela. Y luego, también tenemos estas imágenes de una carretera oscura por la noche filmada desde lo que parece ser una perspectiva de cámara de tablero, como si la estuviéramos viendo desde el interior de un automóvil. Una muestra esta autopista vacía rodeada de árboles, completamente aislada. Sin luces de la calle, solo los faros cortando la oscuridad. Y otra muestra un camino similar, pero se está curvando. Y puedes ver cómo los faros iluminan esta curva más adelante. Y hay una sensación de movimiento en ello, como velocidad, como si algo estuviera a punto de suceder. Y cuando miras estas imágenes juntas, comienzan a contar esta historia realmente específica porque estamos viendo un vecindario residencial y estas carreteras oscuras y aisladas por la noche, y esa combinación se siente intencional, como si estuviéramos viendo fragmentos de eventos que llevaron a algo terrible. Ahora, aquí es donde esto se pone realmente oscuro y se conecta con algo que vimos en el episodio 4, en lo que nadie pensó mucho en ese momento. ¿Recuerdan cuando Jax terminó su turno en Spotsy's y se subió a su auto al final de la aventura? La matrícula de ese auto era JX001. Y en ese momento, la gente teorizó que tal vez significaba que Jax era un NPC o la primera persona atrapada en el circo o lo que sea. Pero, ¿y si en realidad es mucho más simple y mucho más horrible que eso? ¿Qué pasaría si esa matrícula es la forma en que Kane marca el auto de Jax en la aventura como una referencia a lo que sucedió en la vida real? Porque si Jax conducía esa noche, si él era el que estaba detrás del volante cuando algo salió mal, entonces cada vez que Kane crea una aventura donde Jax se sube a un auto, lo está haciendo revivir ese trauma, lo está obligando a recordar lo que se sentía tener el control de un vehículo que terminó lastimando a alguien. Y esto nos lleva a la habitación de Jax, que finalmente pudimos ver en el episodio 7, y está decorada como el dormitorio de una niña pequeña. Estamos hablando de paredes rosas y moradas, una mesa pequeña con sillas, decoraciones que parecen pertenecer a una niña. Y cuando lo ves por primera vez, parece completamente aleatorio porque ¿por qué la habitación de Jax se vería así? Pero cuando lo conectas con estas imágenes de flashback y la teoría sobre el accidente automovilístico, de repente cobra un sentido horrible. Porque, ¿y si Jax atropelló a una niña pequeña esa noche? ¿Qué pasaría si estuviera conduciendo por ese vecindario residencial? Tal vez yendo demasiado rápido, tal vez sin prestar atención, y una niña salió corriendo a la calle o estaba montando su bicicleta o simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y él no pudo detenerse a tiempo. Y esas imágenes de las carreteras oscuras, ese podría ser él alejándose en estado de shock o tratando de buscar ayuda o simplemente huyendo de la escena porque entró en pánico y no sabía qué más hacer. Pero aquí es donde esto se pone aún peor. Porque, ¿y si no solo entró en pánico y se alejó unos minutos antes de pedir ayuda? ¿Y si realmente huyó de la escena por completo? Como si hubiera golpeado a esta niña y luego simplemente hubiera seguido conduciendo. La hubiera dejado allí, no hubiera llamado al 911, no se hubiera detenido, simplemente hubiera corrido porque estaba aterrorizado de lo que sucedería si se quedaba.
y eso cambiaría todo sobre la situación legal que enfrentaría en el mundo real, porque no es solo homicidio vehicular o involuntario en ese momento, es un atropello y fuga, hit and run, que es un nivel completamente diferente de cargo criminal que conlleva penas mucho más duras y básicamente cero simpatía de nadie. Porque la gente a veces puede entender un accidente, pueden tener compasión por alguien que cometió un error terrible pero se quedó e intentó ayudar, pero alguien que golpea a un niño y luego se aleja y lo deja allí, ese es el tipo de cosa que destruye tu vida entera, que te hace inempleable, que te da amenazas de muerte, que te convierte en una persona que todos en tu comunidad odian. Y si Jax realmente hizo eso, entonces sí, volver al mundo real significa ir a prisión por años, tal vez décadas, e incluso después de salir, tu vida esencialmente ha terminado porque nadie te perdonará nunca por eso. Y tal vez eso sea parte de por qué estaba conduciendo en primer lugar, porque hay otro detalle en el que vale la pena pensar del episodio 5. ¿Recuerdan cuando Ragatha hablaba de su madre y de lo verbalmente abusiva que era, y Jax se puso muy callado y raro durante esa conversación, como si por lo general hiciera bromas sobre todo y derribara a las personas cuando son vulnerables, pero en ese momento simplemente se quedó en silencio? ¿Y si eso es porque él tiene su propia historia con una mala situación en el hogar? ¿Y si estaba huyendo de casa esa noche cuando ocurrió el accidente? Porque eso haría que todo el asunto fuera aún más trágico si Jax fuera un adolescente tratando de escapar de un hogar abusivo. Tal vez simplemente tomó las llaves del auto y se fue en medio de la noche, y conducía demasiado rápido porque estaba emocional y no pensaba con claridad, y es por eso que golpeó a alguien y luego entró en pánico aún más, porque ahora no solo está huyendo de casa, está huyendo de haber matado a alguien. Y tal vez esas carreteras oscuras y aisladas en los flashbacks son solo él conduciendo y conduciendo sin destino, solo tratando de alejarse lo más posible de lo que hizo. Y si eso es cierto, entonces Kane diseñando la habitación de Jax para que se vea exactamente como podría haber sido el dormitorio de esa niña pequeña. Eso es increíblemente cruel. Básicamente tortura psicológica que está específicamente calculada para asegurarse de que Jax nunca olvide lo que hizo, pero cada noche, cuando se va a dormir, está rodeado de recordatorios de la vida que destruyó. Y tal vez esto sea una exageración y obviamente es solo una teoría, pero esto explicaría mucho sobre el personaje de Jax que hemos estado tratando de descifrar desde el principio, porque no es simplemente malo sin razón. Lleva esta culpa masiva sobre algo que no puede arreglar, algo que no puede retirar. Y todo su comportamiento, la crueldad, la insistencia en que nada importa, la forma en que aleja a todos, todo eso proviene de alguien que genuinamente cree que merece sufrir, que no merece amistad, felicidad o redención. Y honestamente, esto se conecta con algo que Gooseworks dijo en Tumblr, de lo que nadie habló mucho en ese momento, porque mencionó que de todos los miembros del circo, Jax merece estar allí más que nadie. Y cuando dijo eso, la gente estaba confundida porque realmente no sabíamos qué significaba. Pero si esta teoría es correcta, si Jax realmente cometió un atropello y fuga que mató a un niño, entonces sí, esa declaración tiene mucho sentido, porque en comparación con los otros miembros del circo que en su mayoría parecen personas normales que cometieron errores más pequeños o simplemente tuvieron mala suerte, Jax en realidad hizo algo que se podría argumentar que merece un castigo serio. Y la cosa sobre los accidentes automovilísticos fatales es que no solo te afectan en el momento, remodelan completamente cómo te ves a ti mismo y cómo te mueves por el mundo. Porque incluso si fue un accidente, incluso si realmente no hubo nada que pudieras haber hecho de manera diferente, sigues siendo la persona que estaba detrás de ese volante cuando alguien murió, y ese tipo de culpa se convierte en parte de tu identidad de maneras que son casi imposibles de explicar a las personas que no lo han experimentado. Pero cuando agregas
huir de la escena. A eso, cuando agregas el hecho de que elegiste salvarte a ti mismo, en lugar de tratar de ayudar o llamar a una ambulancia, esa culpa se convierte en algo aún más pesado. Porque ahora no se trata solo del accidente, se trata de la elección que hiciste después, el fracaso moral que nunca puedes deshacer. Pero lo que hace que esto sea aún peor es que Kane claramente sabe exactamente lo que sucedió. Y en lugar de ayudar a Jax a procesar este trauma o darle algún tipo de camino hacia la curación, lo está armando activamente contra él. Y esto realmente concuerda con lo que hemos estado aprendiendo sobre Kane a lo largo de la serie. ¿Cómo no es esta IA inocente que solo intenta entretener a todos? Se ha vuelto progresivamente más manipulador y cruel, y tal vez esta sea la prueba de que siempre ha sido así. Pero desde el principio ha estado usando los peores recuerdos y los mayores arrepentimientos de las personas como herramientas para atormentarlos psicológicamente. Y cuando empiezas a pensar en ello de esa manera, te hace preguntarte sobre las habitaciones de los otros miembros del circo también, porque si la habitación de Jax está diseñada en torno a este trauma, tal vez las habitaciones de todos sean así, como vimos la habitación de Sable llena de espejos en el episodio 6. Y en ese momento parecía que tal vez Kane estaba tratando de ayudarlos a encontrar partes del cuerpo con las que se sintieran cómodos. Pero, ¿y si todos esos espejos están realmente allí para obligar a Sable a confrontar constantemente un reflejo con el que nunca estarán satisfechos, para asegurarse de que nunca puedan escapar de su dismorfia corporal ni por un segundo? Pero volviendo a Jax y esa matrícula del episodio 4, hay algo más en lo que vale la pena pensar, porque Jax-001 se siente deliberadamente elegido por Kane para esa aventura.